Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de la Cultura de Valdemorillo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a leer un pequeño texto que hemos preparado para esta conferencia. Seguimos con el ciclo de conferencias que hemos organizado aquí en Valdemorillo con motivo de la Semana Santa. Entonces, Nayeli es la tercera interventora y ya el ciclo de conferencias concluye este próximo miércoles con la visita de Nicolás Deitel, que va a hablar sobre el Santo Sepulcro. Entonces, he escrito un pequeño texto que me gustaría leerlo porque yo creo que es lo suficientemente profundo como para que no me deje nada en el tintero, ¿eh? O sea que, si os parece, bienvenidos a la Casa de Cultura de Valdemorillo, muchas gracias por su asistencia. Continuamos con el ciclo de conferencias introductorios en la Semana Santa que desde el Ayuntamiento de Valdemorillo hemos querido organizar en esta Cuaresma. Y es una alegría para nosotros poder reunirnos hoy para reflexionar sobre un tema profundo y actual, que es Cristo crucificado hoy, el aborto y la oración al pie de la cruz, que es el motivo de la conferencia de esta tarde. Cuando contemplamos la cruz, no estamos simplemente recordando un acontecimiento del pasado. La cruz de Cristo es un misterio que sigue presente en la historia y en el sufrimiento humano de nuestro tiempo, en cada persona vulnerable, en cada vida amenazada y en cada corazón herido. De algún modo, Cristo sigue crucificado. Hoy, uno de los grandes dramas de nuestra sociedad es el aborto. Más allá de debates políticos o ideológicos, estamos ante una realidad que toca profundamente la dignidad de la vida humana y deja heridas muy profundas en los hijos que no llegan a nacer, en las madres que sufren, en las familias y en toda la sociedad. Ante esta realidad, los cristianos no estamos llamados solo a opinar o a juzgar, sino sobre todo a mirar, a acompañar y a orar. Igual que María, Juan y las mujeres que permanecieron junto a Jesús en el Calvario, estamos invitados a estar al pie de la cruz. Y estar al pie de la cruz hoy significa muchas cosas. Significa no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento, significa defender la vida más frágil, significa ofrecer esperanza, misericordia y acompañamiento, y también significa confiar en el poder de la oración. Y la oración es una fuerza silenciosa, pero profundamente transformadora. A través de ella podemos pedir por las madres en dificultad, por los niños no nacidos, por la comprensión de los corazones y por una cultura que acoja y proteja la vida. En este contexto se sitúa también la misión de tantas personas que, desde la fe y el compromiso pacífico, dedican su tiempo a orar y acompañar. Personas que creen que la oración puede cambiar corazones y abrir caminos de esperanza. Para ayudarnos a profundizar en este tema, contamos hoy con la presencia de Nayeli Rodríguez Jiménez, que es coordinadora nacional de la iniciativa 40 días por la vida. A través de su experiencia y su testimonio podremos comprender mejor cómo la oración y la presencia pacífica y el compromiso por la vida pueden convertirse en una respuesta concreta ante el drama del aborto. Le agradecemos de corazón su disponibilidad para acompañarnos hoy y compartir con nosotros su reflexión y su experiencia. Y sin más, le damos la bienvenida y la invitamos a que nos ayude a mirar la cruz de Cristo presente en nuestro mundo y a descubrir cómo podemos responder con fe, esperanza y amor. O sea que muchas gracias, Nayeli, por tu presencia. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a todos vosotros por vuestro tiempo, por estar aquí. Además, me alegra especialmente ver a caras conocidas, ¿no? Que ya os he visto la vez pasada que vine aquí a Valdemorillo. Y bueno, gracias al Ayuntamiento, sobre todo por organizar este tipo de iniciativas que nos hacen vivir la Cuaresma un poquito mejor, más cerca del Señor. Y bueno, antes que nada me quiero presentar. Ya, como ha dicho Marco, soy la coordinadora nacional de 40 días por la vida en España. Ahora mismo tenemos 30 campañas y me propuso hacer este tema, ¿no? Porque es algo, es una cosa que solemos decir en nuestras presentaciones, y es que nosotros entendemos que la oración frente a los centros de aborto es acompañar a Cristo en la cruz, y ahora os voy a explicar por qué y cómo vemos esto, ¿no?
Pero bueno, para que me conozcáis un poquito más, tengo 31 años, nací en Ciudad de México, llevo aquí 20 años, más de la mitad de mi vida. Mi madre está aquí, que me acompaña no solamente el día de hoy, sino también en este apostolado tan bonito. Y bueno, yo estudié literatura originalmente, después edición, me dediqué a la edición educativa durante 5 años. Después estudié marketing, finalmente bioética y después antropología personalista. Entonces, bueno, me gusta mucho estudiar y en función de este tema, ¿no?, de este apostolado, me he ido cada vez más especializando en lo que es el valor de la vida, la ética y la dignidad de la persona. Así que bueno, ¿cómo empecé? En esto simplemente por comentar un poco, como muchos jóvenes, estaba un poco en búsqueda, ¿no? Ya tenía todo, había terminado la universidad, tenía un trabajo estable, una relación de mucho tiempo, familia, amigos, y aún así sentía un vacío, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿para esto hemos venido al mundo? ¿Solamente para esto? ¿Para conseguir simplemente estas cosas, ¿no? Y yo buscaba una felicidad que no me estaba dando el mundo, ¿no? Que no me estaba dando el tener estas cosas. Y bueno, a la par que fui conociendo el mundo pro vida, se fue desarrollando también mi conversión y fue en el momento en el que empecé a profundizar más en mi fe, en ir conociendo quién es ese Jesucristo encarnado que dio la vida por nosotros, ¿no? Más allá de, pues hay veces que podemos caer en el riesgo de ver a Jesús como simplemente un personaje histórico, ¿no? O el cristianismo como una filosofía de vida, ¿no? Es realmente difícil, a menos que uno tenga un encuentro personal con el Señor, vivir ese amor encarnado al que nos llama Dios, ¿no? Para el que estamos hechos. Así que bueno, pues encontré este mundo pro vida porque empecé a probar de todo, ¿no? Empecé a probar apostolados, voluntariados de todo tipo, movimientos de la iglesia, mirando, preguntándome, bueno, pues ¿qué más hay? ¿Dónde está mi sitio? Y sobre todo porque me di cuenta de que aunque siempre había sido católica, mi fe era muy superficial. Era una fe de un poco acudir a Dios como la fuente de los deseos, ¿no? Bueno, pues te pido por esto, quiero esto, y si me porto bien, me va a ir bien en la vida, ¿no? Esa era mi mentalidad, y cuando me doy cuenta de que mi corazón pide algo más, me doy cuenta de la soberbia a la que había llegado en ese momento, ¿no? Intentando utilizar a Dios como si fuera pues mercancía de cambio, ¿no? En función de mis propios intereses. Así que pues me arrodillé, ¿no? Y le dije, te entrego 1 año de mi vida para lo que tú quieras, porque está claro que tú sabes más que yo. Y bueno, ese año se convirtió en 7 años, ahora llevo 7 años entregando pues todo el tiempo libre que tengo, o sea, yo aparte tengo mi trabajo y demás, que estoy en el sector tecnológico, pues intentando servir y acompañar a Jesús en todo esto, ¿no? Así que bueno, ¿qué sabemos de Jesucristo, no? Sabemos muchas cosas, pero yo quiero destacar algunas, ¿no? Una es que siendo Dios se encarnó en un bebé frágil, ¿no? Él decidió no solamente pasar por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por todo lo que fue la pasión, muerte y crucifixión, sino ese hecho tan significativo que es la encarnación, encarnarse en una criatura, es significativo, ¿no? Además sabemos que era una persona que sanaba, y que no solamente sanaba, sino que siente y comprende nuestro dolor, ¿no? O sea, Jesús no solamente sana, ¿no? Acudimos a Él y no solamente nos escucha, sino por lo que nos dicen los evangelios, ve el corazón humano, ¿no? Entiende el corazón humano. Además, siendo maestro, rey, hijo de Dios, sirvió a los demás, como por ejemplo en el lavatorio de los pies, y siendo inocente sufrió y padeció una muerte de cruz. Y deteniéndome un poco en esta primera parte, ¿no? Pues que siendo Dios se encarnó en un bebé frágil, pues nos dice mucho, ¿no? No simplemente porque no deja de ser significativo que se encarne en una criatura, sino porque simplemente el hecho de la encarnación evidencia el valor infinito de la dignidad humana, ¿no? O sea,
nos pone en un nivel, o sea, no somos simplemente criaturas, ¿no? No somos simplemente animales, sino que nos pone en un lugar muy especial, ¿no? O sea, si Él decide aceptar hasta ese punto, ¿no? adquirir la condición humana, pues está dignificando mucho ese valor infinito de la vida. Y aparte, pues, ¿qué significa esa encarnación? Significa que se hace vulnerable hasta el extremo. O sea, la historia de Jesús realmente se empieza a contar, ¿no? Desde ese momento, ¿no? de la anunciación y demás. Empezamos a ver su historia, pero muchas veces pensamos en el inicio, ¿no? Como en el nacimiento en el pesebre, ¿no? Y pensamos, bueno, pues o sea, el Señor decide que su hijo nazca en la humildad de un pesebre, y toda esa parte en la que le ponemos mucha atención, ¿no? Pero realmente también nos cuenta esa vida de Jesús desde antes, ¿no? Desde el momento en el que está en el vientre de María. O sea, ese momento, por ejemplo, en el que su primo, ¿no? San Juan Bautista, salta en el vientre de Santa Isabel, reconociendo o sea, la presencia, ¿no? de nuestro Señor, pues ya empieza a contar una historia, ¿no? Y es que nosotros solemos contar o pensar en el inicio de nuestra historia, en ese momento, ¿no? En el nacimiento, pero realmente ¿qué pasa antes, ¿no? O sea, el Señor nos pensó desde antes de estar en las entrañas de nuestra madre, ¿no? Y eso es una historia preciosa, ¿no? Porque ninguna vida es un error. O sea, cada persona es hijo de Dios y ha sido pensado desde mucho antes que nosotros, humanos, ¿no? Podamos llegar a tomar conciencia de ello. Y bueno, obviamente eso evidencia también que pues Jesús no solamente está en el vientre de su madre, sino que se hace vulnerable y depende de la madre. O sea, ¿qué mayor dependencia existe, ¿no? Que esa del bebé que está dentro del vientre materno? Y bueno, pasando al siguiente punto, siente y comprende nuestro dolor, refiriendo un poco a estos versículos de San Mateo, en el que dice, en verdad, bueno, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿No? O sea, ya nos es familiar este pasaje, ¿no? Y Jesús dice, ¿qué es lo que quiero destacar? En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y después habla: entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, ¿no? Entonces, bueno, son unas palabras pues fuertes, ¿no? Impresionantes, que dice Jesús en este momento concreto, en el que realmente podemos reflexionar sobre la profundidad de esa compasión que siente Jesús en el dolor humano, ¿no? Es decir, no simplemente tiene empatía como nosotros podemos llegar a tener empatía por alguien, ¿no? Por el sufrimiento de alguien. O sea, no es solamente bueno, ¿no? que quiere sanar al que sufre, ¿no? Sino que siente el dolor y comprende nuestro dolor hasta tal punto que es que Él se encarna no solamente como hombre, sino que realmente Él se personifica en cada uno de nosotros, ¿no? En esa persona que padece, que sufre, Él decide estar ahí, ¿no? Entonces no es descabellado, ¿no? Decir que esos pequeños no nacidos, o ese pobre, o ese forastero, ¿no? Son Jesús, ¿no? O sea, esa imagen que muchas veces también la propia Madre Teresa de Calcuta utilizaba, ¿no? Que ella decía que se proponía, ¿no? Cuando ella llega a Calcuta por primera vez y le genera tanto asco, ¿no? Ver a las personas que había allí, y escucha la voz de Jesús que le dice: cada una de esas personas soy yo, ¿no? Y solamente así se puede entender el amor tan grande con el que Madre Teresa sirvió a tantas personas, ¿no? O sea, a veces o sea, nosotros, ¿no? Desde nuestra limitación, desde nuestra imperfección,
podemos llegar a tener una empatía, ¿no? Pero este es otro nivel, ¿no? O sea, es Jesús realmente el que de forma directa pide: veme en cada uno de esos pequeños que está sufriendo. Y para nosotros en 40 días por la vida, esos pequeños, bueno, son las madres, ¿no? Que tienen ese dolor tan grande, esa angustia, las madres que ya han abortado también, pero son especialmente esos bebés no nacidos a los que nadie les importa, ¿no? E intentamos ver a Jesús en cada uno de ellos. Y ya entrando más en profundidad en ese paralelismo, ¿por qué vemos nosotros esa gran similitud? Pues porque tanto Jesús como esos niños por nacer son inocentes, ¿no? Son inocentes y son condenados por la sociedad a sabiendas de que son inocentes. Tenemos en San Juan, ¿no? Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. E incluso en el Evangelio se ve Pilato un poco bajo esa presión, ¿no? Comprometido, casi intentando pues librarse de tener que tomar esta decisión, ¿no? Pero al final, pues por, digamos, no perder su comodidad, su estatus, decide ese lavarse las manos y dejar que otros lo condenen, ¿no? Dar carta blanca a una injusticia que él claramente veía. Pues así realmente vemos también a nuestros hermanos por nacer, ¿no? Ese hijo no planeado, cuando escuchamos el no me viene bien ahora, ¿no? O sea, se dan muchísimas circunstancias muy complejas por las que unos padres deciden abortar a su hijo, pero pues ya sea en esa situación o simplemente como debate ideológico se escuchan estas palabras, ¿no? Es que no me viene bien ahora. O a nivel más, pues eso, ¿no? De debate, el aborto debería estar permitido en caso de violación, ¿no? O ya desde el punto de vista más feminista, ¿no? Más de lucha feminista, la maternidad será deseada o no será, o mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Es decir, en estas 4 frases que destacamos aquí, se está hablando, ¿no? de qué se va a hacer, ¿no? con la vida de ese inocente sin nombrar esa inocente, ¿no? O sea, aquí el centro pues está en la voluntad de la madre, ¿no? En la voluntad de la madre, en la incomodidad, ¿no? Que supone ese hijo que no fue planeado para la sociedad, para el médico que identifica una enfermedad de la que no se quiere hacer responsable, para un trabajador social que no quiere generar, dar subvenciones a una persona inmigrante en una situación difícil que se ha quedado embarazada. O sea, son situaciones a las que nos enfrentamos todos los días y no deja de ser eso, ¿no? Una vida que ya está concebida, que ya está viva, que está creciendo, pero es incómoda, ¿no? Es incómoda para la sociedad. Sabemos que es inocente, pero preferimos quitárnoslo de encima, ¿no? Como hicieron con Jesús. Y siendo inocente, Jesús sufrió y murió en la cruz, ¿no? Y bueno, pues sabemos un poco, bueno, muy poco, ¿no? del terrible dolor que tuvo que haber sufrido nuestro Señor en la pasión, en la cruz. Ni siquiera Mel Gibson en la película de la Pasión se atrevió a hacer todo lo que, por ejemplo, los hallazgos de la Semana Santa mostraban, ¿no? Porque era demasiado cruento, ¿no? O sea, ha sido un dolor sobrehumano, ¿no? Muy, muy grande, que nuestro Señor aceptó sufrir por amor a nosotros. Y bueno, por ejemplo, aunque estos solamente son algunos datos, pues sabemos que los clavos con los que fue crucificado nuestro Señor en las muñecas, pues eran unos clavos que utilizaban los romanos, ¿no? De 15 centímetros de largo. Y se utilizaba este método para, aparte de todo lo que habían hecho a la persona, pues torturarlo por asfixia, ¿no? Porque mientras estaba así clavado en la cruz, tenía que moverse, ¿no? Tirar de las muñecas para poder respirar, ¿no? Y así es como los romanos conseguían una tortura efectiva por asfixia antes de morir. Tenemos también pues, los signos, ¿no? de la coronación de espinas, que era más bien un casco, ¿no? Con unas espinas enormes.
que no solamente eran tortura, ¿no? Sino también humillación, ¿no? Y el flagelo romano, que el flagelo romano tenía como el flagelo tenía unas bolas con pinchos, ¿no? Es decir, que cada vez que azotaba contra la piel de la persona, tiraba de la piel, ¿no? Y al menos en la Sábana Santa se han identificado 120 latigazos, que son 360 marcas de flagelo, ¿no? O sea, eso es a lo que Jesús aceptó someterse, ¿no? por nosotros, y no lo hizo nunca ni con un reproche, ¿no? O sea, por eso hablamos del Cordero de Dios, ¿no? Porque pues sí, lo hizo con un amor que nos cuesta, o sea, que es un misterio, ¿no? Para nosotros. Nosotros en nuestro Via Crucis tenemos una frase, ¿no? que a mí me impacta mucho, que dice: nosotros solamente podemos imaginar una pequeña parte del dolor que sufrió nuestro Señor, y solo podemos imaginar una pequeña parte del dolor que sufren nuestros hermanos no nacidos, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento en el aborto, ¿no? Pues el aborto genera muchísimo sufrimiento en muchos niveles, ¿no? O sea, deja a una mujer rota, deja a un padre, a quien llega a ser consciente, ¿no? Enfadado, sin saber por qué, roto también en muchas ocasiones, deja desesperanza, deja muchísimas familias rotas, ¿no? Esas mismas personas que han sido cómplices se van pues pudriendo, ¿no? Se va rompiendo esa estructura familiar. Y bueno, pues muchas veces no pensamos, ¿no? Hablamos del aborto como si fuera un tema abstracto, sin saber, sin querer saber exactamente lo que es. Estos son los tipos de aborto que, pues, más conocidos, ¿no? La dilatación y evacuación, que cada vez se hace menos, que es, abrir el cérvix de la mujer y con unas pinzas tirar de los brazos, de las piernas, romper el cráneo de ese bebé e irlo extrayendo, ¿no? Es decir, ser descuartizado, ¿no? Básicamente. Dilatación y aspiración, que este es el más común, sobre todo en los abortos que más se practican en España, que son en torno a la semana 14, que es el 90% de los abortos, que es hacer lo mismo de dilatar el cérvix, pero meter una pipeta como una aspiradora e ir despedazando al bebé, ¿no? Tenemos la inyección salina, que son para bebés que están más desarrollados, que es inyectarles una solución salina dentro del vientre y bueno, pues quema al bebé durante varias horas, ¿no? Hasta que muere y lo expulsa el cuerpo. Y tenemos este de nacimiento parcial, que se hace mucho en Estados Unidos, en lugares pues, que son muy proabortistas, ¿no? Como Nueva York, que es el aborto por nacimiento parcial, que se puede hacer hasta un día antes de nacer, que es básicamente intentar provocar el parto, extraer el cuerpo del bebé y clavarle unas tijeras por la nuca, ¿no? Ese es el nivel de brutalidad al que nuestra sociedad actual hace, ¿no? Solamente que mientras los tenemos, digamos, de forma legal, ¿no? Los maquillamos bajo el nombre de derechos, bajo el nombre de es un bien para la mujer, ¿no? Mejor que lo haga así que de otra forma. Y sobre todo, ¿no? Llamamos clínicas y hablamos de salud reproductiva y sexual, y así es como se deja de ver todo este horror, ¿no? Pero que existe. Y bueno, pues también me falta decir que claro, o sea, esto nos horroriza mucho porque somos una sociedad que no está acostumbrada ahora mismo a este tipo de... O sea, somos como... que nos genera mucho rechazo la violencia, ¿no? Y sin embargo, pues la tenemos todos los días. En Madrid en 8 abortorios. Y bueno, no hay todavía, digamos, una conclusión a la que hayan llegado los médicos sobre el dolor fetal. O sea, no hay un acuerdo. Pero bueno, es cierto que en la semana 8 ya se han desarrollado algunas terminaciones nerviosas y que se observa, aunque todavía no es concluyente que efectivamente sienta dolor, sí se observa que cuando se introduce esa cánula que va a aspirar,
el feto intenta huir, ¿no? Y que en la ecografía hace muecas como si gritara, ¿no? Como si llorara. El médico abortista Bernard Nathanson, que fue responsable de 60.000 abortos en Estados Unidos y fue uno de los grandes promotores de la legalización del aborto en Estados Unidos, él practicó muchísimos abortos en su vida cuando no existía todavía en las ecografías, ¿no? En el momento en el que ve una ecografía por primera vez, el Señor le concede la gracia de darse cuenta del horror que estaba haciendo, ¿no? Porque hasta entonces pensaba que no, o sea, que estaba ayudando a las mujeres y que no estaba haciendo ningún mal a nadie, ¿no? Que era solamente unas células, ¿no? Un saco de células. Pero bueno, hoy pues la verdad es que con la tecnología que tenemos no hay excusa. Pero, perdona que te interrumpí, ¿se convirtió cuando...? Sí, se convirtió. Ya falleció, pero sí se convirtió. O sea, y bueno, yo creo que hay que dar muchas gracias a Dios cada vez que un abortista se convierte, porque una cosa es darte cuenta del horror en el que has participado y ahí el demonio te tienta, ¿no? Y te intenta destruir y humillar y decir no tienes perdón, etcétera, ¿no? Que pues suele hacerlo cuando caemos muy bajo en los pecados, y él efectivamente tuvo la gracia de convertirse y se bautizó y demás. O sea, así que bueno, pues un gran milagro, ¿no? Y bueno, pues solamente pues por vuestro conocimiento, ¿no? Esta es la demanda de abortos en España. Fue despenalizado el aborto en el 86. Hemos tenido 2 leyes del aborto diferentes, pero como veis, sobre todo lo que me interesa es este crecimiento que veis aquí, ¿no? O sea, en todos los países siempre se habla de, bueno, es que ya existe, ¿no? El aborto siempre ha existido, siempre va a existir, entonces mejor que sea de forma legal y en centros sanitarios cuidados que en centros clandestinos, ¿no? Pero es así como empieza y después, como veis, se empieza a tergiversar lo que es la verdad y lo que es la moral, ¿no? Y la moral deja de ser importante porque lo legal ya está allí, y ahora pues estamos en este momento concreto en el que el aborto es un bien, ¿no? Es un derecho, tiene que estar garantizado por el Estado. Y el Estado pues obviamente lo paga con los impuestos de todos, ¿no? Ya, porque se supone que es salud, ¿no? Y bueno, pues hoy, yo cuando empecé en esto, que es por lo que me marcó tantísimo, es que yo ingenuamente pensaba que solamente abortaban las mujeres que habían sido violadas o que eran embarazos adolescentes, ¿no? Y cuando fui a la Dator, que fue el primer sitio al que fui, que está entre Cusco y Tetuán, y vi que entraban de media 10 mujeres por hora, dije, es que no tiene sentido, ¿no? Y además las escuchabas y, bueno, hay de todo, ¿no? Pero lo que más me dolió es ver que muchas de ellas eran porque iban a perder su trabajo. Muchas de las que van a la Dator son inmigrantes, entonces decían que iban a perder su trabajo porque están solas aquí, sin familia, entonces no podían tener un bebé, y otras decían, bueno, es que mi novio me va a dejar, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿dónde está el feminismo en todo esto, no? ¿Dónde está, no? O sea, yo como mujer me sentí súper engañada, ¿no? Así que pues hoy no podemos decir que, o sea, hoy la sociedad está tan corrupta en este sentido que confunde el mal con bien y el bien con mal, ¿no? Y las conciencias empiezan a adormecerse. Estos son los datos de 2024, que son los últimos que tenemos del Ministerio de Sanidad. Se produjeron en España 106.173 abortos quirúrgicos, que son solo los de los procedimientos que expliqué antes, porque aparte ahí están los abortos farmacológicos, que son con pastillas, que suponen un gran dolor para la mujer físico, pero esos nadie los cuenta, el Ministerio de Sanidad desde luego no los cuenta. Y esto supone que el 33% de los bebés que tendrían que haber nacido en 2024 han sido abortados, ¿no? La mayoría de las razones, el 90%, es aborto libre, o sea, hasta la semana 14, que no tienes que dar ninguna justificación del por qué.
Y si contamos desde el 85 hasta 2024 cuántas vidas han sido asesinadas por el aborto, contamos casi 3 millones, ¿no? de bebés inocentes, que es como si las provincias de Valencia y Guadalajara enteras desaparecieran, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos en los números, ¿no? Que es un número, hay que intentar verlos con rostros, ¿no? Porque son personas. Ese valor infinito, ¿no? Esa encarnación de la que os hablé antes, ¿no? Que el Señor ha dado tanto valor a la vida humana, pues todos estos bebés han sido abortados. Y bueno, con todo este dolor, ¿no? esta tragedia, pues os quiero hablar de 40 días por la vida, que es este apostolado que nosotros hacemos. ¿Qué es? Es un movimiento internacional de oración y ayuno en defensa del no nacido que surge en Estados Unidos y que su propia historia muestra una historia de salvación, ¿no? Una historia de resurrección. Esta foto que veis aquí es de la película de Unplanned, que si no la habéis visto os la recomiendo, que habla de la conversión de una directora del centro de abortos más prolífero de Estados Unidos, en Texas, y a la vez de su conversión se creó la historia de 40 días por la vida, frente al mismo abortorio, ¿no? ¿Qué película has dicho? Unplanned, inesperado en inglés. Y bueno, se extendió por todo el mundo, ¿no? Hoy en día no solamente Abby Johnson, que es la directora, se convirtió y ahora ayuda a otros abortistas a dejar ese trabajo, sino que ese centro hoy en día es la sede internacional de 40 días por la vida. Y es impresionante porque aquí en España los centros de aborto suelen ser... En Madrid hay uno bastante grande, ¿no? Que sí tiene 2 plantas, pero normalmente pues es eso, ¿no? Máximo 2 plantas, 1 planta. En Estados Unidos son unos monstruos enormes, ¿no? Son unos edificios gigantes. Y el hecho de que, es el David y Goliat, ¿no? El hecho de que con la oración se haya cerrado, por ejemplo, no solo ese centro, sino son 123 centros los que se han cerrado en todo el mundo, durante estas campañas, es un milagro, ¿no? Es un milagro y es ese ver a Cristo triunfar sobre la muerte. Y es para nosotros ver y amar a Jesús en esos pequeños olvidados. Nuestros pilares son oración y ayuno, presencia pacífica en abortorios e impacto comunitario. Y hablamos de 40, o son 40 días los que rezamos en toda la cuaresma, pero también en otoño hacemos otra campaña durante 12 horas. Es como la adoración perpetua, ¿no? Cada uno se va cogiendo un turno, porque el 40 tiene un número particularmente significativo en la Biblia, ¿no? En la historia de la revelación, que viene a decir transformación, ¿no? O sea, Noé tuvo una transformación después de 40 días de lluvia. Moisés también en el monte de Sinaí estuvo 40 días, David y Goliat, la gesta, también tuvo 40 días, Elías, Nínive, ¿no? Nínive recibió esa advertencia del Señor para convertirse y ellos durante 40 días estuvieron haciendo esa oración y ese ayuno, ¿no? Jesús obviamente estuvo 40 días en el desierto y sus discípulos necesitaban 40 días para poder prepararse después de la resurrección y ser enviados, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros siempre es, bueno, si en todo el mundo, todas las comunidades cristianas nos unimos durante 40 días frente a estos centros de muerte, ¿qué no va a hacer el Señor, no? Y pues para nosotros, como dije, ¿no? Son esos pilares: oración, ayuno, presencia pacífica, alcance comunitario. Es una oración intercesora porque amamos al bebé, amamos a sus padres, a los abortistas, a los cómplices, ¿no? Que son muchos. Solemos pensar solamente en la madre y en el hijo, ¿no? Pero en el aborto interviene toda la sociedad entera, ¿no? Hemos visto madres, abuelas acompañar a hijas y nietas a abortar, las parejas, ¿no? Que van a abortar. Hay muchísimos cómplices, ¿no? Incluso en lo más pequeño, ¿no? Una compañera de trabajo, ¿no? Si te hace una confidencia, me he quedado embarazada, pues muchas veces no sabemos con qué está cargando esa persona y tenemos que sobre todo ofrecerle esa mano amiga, ¿no? Porque el mundo lo que ofrece
es muerte, ¿no? Es una salida fácil que en realidad termina destruyéndola a largo plazo, ¿no? Nosotros buscamos amar a todos ellos, ¿no? Porque todos nos sabemos hijos de Dios y queremos todos participar de ese encuentro con Jesús, ¿no? Compartimos su dolor, aunque, bueno, en la campaña participan orantes de todo tipo. Hay muchas personas que participan que han tenido un aborto en su pasado, entonces para ellos es particularmente difícil y obviamente entienden en especial ese dolor, ¿no? O esa mala decisión a la que están a punto de ir esas personas, ¿no? Pero bueno, pues intentamos hacer consciente a la Iglesia de que ese dolor existe, de que el tema del aborto no es un debate ideológico, sino que es real, que tiene rostros, que tiene ese sufrimiento, ¿no? Para nosotros también convertirnos, ¿no? O sea, uno se convierte más fácil cuando ve la humanidad en el otro, ¿no? O sea, la paz es muy difícil de conseguir cuando nos centramos en nosotros mismos, ¿no? También nos reconocemos pequeños, ¿no? Porque sabemos que esto es una batalla difícil, que es una industria que mueve mucho dinero, que nosotros somos muy pequeños, ¿no? O sea, somos pues estas personas, ¿no? Que en nuestro tiempo libre intentamos hacer esto de la mejor manera posible, porque creemos en ellos, pero somos pequeños, no tenemos una gran empresa financiándonos o algo, y sabemos que en cambio Dios lo puede todo, porque así lo ha hecho en muchísimos episodios de la historia de la revelación, ¿no? Y también pues ponemos a Dios en el centro de esta lucha, porque no deja de ser una batalla espiritual, ¿no? O sea, como en todo, es una batalla espiritual, ¿no? Incluso en lo más pequeño de nuestra vida, tenemos que estar constantemente rechazando el pecado y eligiendo a Dios, ¿no? Y eso muchas veces es difícil, ¿no? Así que pues nosotros vemos el aborto como una consecuencia de un montón de malas decisiones previas, ¿no? Y en esa situación se puede encontrar, o sea, nos podemos llegar a encontrar incluso nosotros, ¿no? Si no tenemos a Dios en nuestra vida presente, ¿no? Si no deja de ser un ente abstracto, ¿no? Si no tenemos una relación directa con Él. Entonces, sabemos que podemos tener los mejores argumentos del mundo, ¿no? Podemos tener la verdad, pero es solamente Él el que cambia los corazones, porque esto requiere una conversión del corazón, ¿no? Y por eso creemos que Dios tiene que estar en el centro de esta batalla. Es una oración contemplativa también, porque cuando estamos allí, contemplamos de alguna forma la pasión de nuestro Señor. De hecho, tenemos un orante que es pues muy creativo, ¿no? Y hay uno de los centros en los que rezamos en Madrid que se llama Isadora, que es un edificio grande de 2 plantas que antes fue un colegio, y tiene como unas lámparas, ¿no? Y él siempre dice, bueno, es que aquí es como estar en el Gólgota, ¿no? Porque se ven como si fueran 3 cruces, ¿no? Entonces estamos acompañando a nuestro Señor en el Gólgota, ¿no? Estamos intentando consolar y amar a Jesús también en el dolor, ¿no? Estamos siendo testigos de esa entrega de amor tan grande que Él hizo, ¿no? Porque Él al final también dio su vida por los abortistas que ahora están matando a los hijos de Dios, ¿no? Él dio la vida por todos nosotros, ¿no? Esa deuda, digamos, ya está saldada. Pero muchas veces es muy fácil estar con Dios o por lo menos a mí me pasaba antes, ¿no? Intentaba ir a la iglesia o buscar a Dios o hacer actividades de la iglesia porque me hacían sentir bien a mí, ¿no? Y no pensaba para nada en Dios, ¿no? O sea, yo era la que tenía que recibir y pensaba, pues eso, estoy aquí porque me hace sentir bien, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, en España estamos viendo un crecer un resurgir de las conversiones, ¿no? En movimientos de Efetá, Emaús, Jacuna, cursillos. Yo misma he hecho Efetá y he estado en Efetá durante mucho tiempo. Pero hay que saber acompañar al Señor tanto en los momentos de gloria como en los momentos de cruz, ¿no? Porque no hay gloria sin cruz y no hay cruz sin gloria. Y eso lo podemos ver muy claro en nuestra vida cuando miramos atrás, ¿no? Miramos que el Señor constantemente nos va
nos va ayudando, ¿no? Acercarnos a Él o a desprendernos de cosas con nuestra propia historia, ¿no? Que nuestra propia historia es una historia de salvación también, ¿no? Directa con el Señor. Pero pues la cruz que el Señor nos pone en nuestra vida no la elegimos nosotros, ¿no? Podemos elegir luchar contra ella o abrazarla, ¿no? Pero no la elegimos nosotros. Él mismo pidió ser acompañado por sus amigos en el huerto de los olivos y en estos momentos en los que él se sentía tan solo y que llegó a tener miedo, ¿no? Pero ¿cuántos de todos ellos realmente lo acompañaron, ¿no? Hablamos de ayuno, que no es como un tema muy popular hoy en día, ¿no? Porque, bueno, solamente el ayuno intermitente, ¿no? Para hacer dieta. Pero bueno, el ayuno, ¿no? Es algo que se menciona muchas veces en la Biblia, que la misma Iglesia nos lo pide, ¿no? Por ejemplo, en este periodo penitencial que es la Cuaresma, y es una forma de hacer penitencia y sacrificio. El ayuno, porque muchas veces se habla de, bueno, yo estoy ayunando de Netflix, ¿no? Que está muy bien, pero el ayuno en sí es ayunar, es privarse de alimento, ¿no? Eso es el ayuno realmente, ¿no? O sea, podemos hacer otros sacrificios y están muy bien, pero en sí el ayuno de alimento, que puede ser de muchos tipos, ¿no? Pues una comida de un plato y 2 colaciones, ¿no? Que es lo que recomienda la Iglesia, pero también puede ser a pan y agua o no sé, lo que cada uno pues buenamente pueda. Pues nosotros hemos visto que en las campañas donde se promueven más el ayuno se salvan más vidas, ¿no? Y no es solamente una oportunidad de hacer penitencia y sacrificio en reparación por todo el daño que el aborto hace, ¿no? En nuestra sociedad, porque va corrompiendo la sociedad de forma sutil, bajo la superficie, sino que también nos ayuda a enfocar nuestra oración hacia el cielo, ¿no? Hacia el Señor, porque es como muy fácil hablar desde la comodidad del sofá, ¿no? Mientras tú no estás sufriendo, renunciando a nada, ¿no? Pues el ayuno nos ayuda a eso. De hecho, Monseñor Munilla tiene una conferencia muy buena en YouTube en la que habla de oración, ayuno y limosna, que la recomiendo mucho porque él explica que son 3 patas que no puedes separar, ¿no? Especialmente pues eso, en tiempos como la Cuaresma, tienen que venir las 3 juntas, ¿no? Y no sé si lo voy a decir tal cual, pero dice, bueno, oración sin ayuno y sin limosna se convierte se puede llegar a convertir en soberbia. El ayuno sin oración y sin limosna se puede convertir simplemente en hacer dieta, ¿no? La limosna sin ayuno y sin oración se convierte en voluntarismo, ¿no? Entonces las 3 son necesarias, ¿no? Y no podemos prescindir de ellas, y por eso también pues intentamos explicar que el día que haces ayuno tienes que incrementar más tu oración, ¿no? Porque no es una cuestión simplemente de voluntad, ¿no? O puedes incluso, o sea, porque es que el demonio se las ingenia para tentarte de todas las maneras, ¿no? Incluso puedes llegar a pensar, qué bien, ¿no? Qué fuerte soy porque he conseguido ayunar todo el día, ¿no? Entonces ya estás pecando ahí de soberbia, ¿no? O sea, es como muy... o sea, realmente uno tiene que hacer una purificación sincera, constante de la intencionalidad, ¿no? Es también empatizar en el dolor con el cuerpo, es ejercitar la voluntad frente a la tentación de la carne. Sabemos que las tentaciones de la carne pues, son la lujuria, la gula, y muchas veces nos imaginamos a los pecados capitales como en casos muy, muy extremos, ¿no? Pero son esos pequeños pasos, ¿no? Que uno sin darse cuenta va dando y que cuando menos te lo esperas ya estás... ya has caído súper lejos, ¿no? Pues el aborto precisamente es muchas veces esa consecuencia de pues una sociedad tan sexualizada en la que vivimos, ¿no? Y es muy difícil, yo hablo por lo menos sobre todo por parte de los jóvenes, es muy difícil sobreponerse a esos estímulos constantes de la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos tener más que una simple voluntad, ¿no? Es una lucha de todos los días.
y el ayuno pues ayuda mucho a eso. El reconocerse débiles, porque ahí es cuando te das cuenta pues de lo dependiente que eres, ¿no? De lo dependiente que eres de tus 2 platos en la comida, de lo dependiente que eres de el chocolate, ¿no? Por ejemplo, a mí que me encanta el chocolate, es que justo el día que voy a ayunar se me antoja el chocolate muchísimo, una hamburguesa que en la vida, o sea, no como carne, no me gusta mucho la carne, pero el día que decido ayunar es que la hamburguesa la tengo aquí en la mente en cada momento, ¿no? Pues te hace ver, ¿no? lo débil que eres, ¿no? Lo dependiente que eres de esas cosas, ¿no? Te hace, digamos, te ayuda a ser humilde, ¿no? Y es también un intento de buscar alejarnos del joven rico, ¿no? Ese joven rico que había cumplido todo, ¿no? Y que decía a Jesús, bueno, ¿qué más hago, no? Y le dice, déjalo todo y sígueme. ¿Cuántas veces no nos reconocemos en ese joven rico con tantas cosas, ¿no? Porque yo estoy más cómoda aquí, porque, bueno, puedo darte esto, Señor, pero esto no, ¿no? Esto no me lo toques, por favor, ¿no? Pues es intentar alejarse de esa comodidad, ¿no? De no ser cristianos de sofá, ¿no? Que decía el Papa Francisco. La presencialidad, como dije, estamos frente a los centros de aborto y como expliqué, ¿no? Pues intentamos acompañar a Cristo en esa soledad, porque Él lo pidió a sus amigos, es aceptar la incomodidad, porque obviamente todos tenemos mejores cosas que hacer que estar ahí frente a un abortorio. Pues hay gente que te da las gracias, pero hay otra gente que no es precisamente amable, ¿no? Pero es aceptar esa incomodidad, porque fue más incómodo estar ahí en la cruz, ¿no? Fue mucho más incómodo eso, ¿no? Es renunciar a ese tiempo personal o de ocio, es intentar dar la cara por Jesús, que muchas veces es difícil, ¿no? Es fácil dar la cara por Jesús cuando estás en el Domingo de Ramos, pero es muy difícil cuando estás siendo perseguido y tienes miedo de que a ti te pase lo mismo, ¿no? Es dar testimonio de fe público en una sociedad que se empeña en proclamar que ser católico tiene que ser del ámbito privado, ¿no? Cuando fue el mismo Jesús quien salió a las calles y no se limitó a la sinagoga para proclamar la buena nueva. Y bueno, pues como dije, ¿no? Es acompañar a Cristo en la cruz para intentar pues no caer en dejarlo solo, ¿no? Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero ¿para qué ir allí si yo ya rezo desde casa, si yo ya rezo desde la parroquia? Yo no me atrevería a decir que Jesús se sintió acompañado por aquellos que rezaron desde su casa o desde la sinagoga por él, ¿no? Creo que hay veces que hay que poner las cosas en perspectiva para ver realmente pues dónde, porque es muy fácil que el mundo te engañe, ¿no? Y pues esos bebés siguen muriendo todos los días, ¿no? De lunes a sábado en Madrid todos estos 7 centros de aborto están abiertos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Es hacer comunidad, es llegar a la comunidad, llegar a la sociedad, ese alcance comunitario, porque llevar la luz de Cristo es también llevar la esperanza, la misericordia, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, ¿no? Porque el aborto, como dije, trae mucho dolor y la gente tiene que saber que hay otra salida, ¿no? Que hay esperanza después de un aborto. Es llevar la verdad donde reina la mentira. Cuando todo el mundo se empeña en decirte que es algo bueno, que cada quien debería hacer lo que quiera, pues la verdad es que ninguno de nosotros hemos recibido la fe por mérito nuestro. Es un don, ¿no? Y como don, pues exige también responsabilidad, ¿no? Como el mismo Cristo dijo, cada vez que hagáis algo de esto con uno de estos pequeños, me lo estáis haciendo a mí, ¿no? Él lo está diciendo. Es trabajar para el reino de Dios proclamando su buena nueva, porque Dios quiere que todos se salven, ¿no? Entonces, si ya nos dio la gracia para conocerlo, ¿por qué no vamos a intentar que pues todo el mundo lo conozca, ¿no? Si es maravilloso. Y bueno, simplemente pues comentaros que si queréis vivir la Cuaresma de esta forma, podéis participar en la página web 40diasporlavida.online, donde podéis ver que estamos en 30 ciudades. En Madrid estamos en 2 centros de aborto y bueno, pues que os animéis a participar del principio y el fin del aborto. Muchas gracias.